Las directrices de los organismos internacionales son recomendaciones que no son legalmente obligatorias, pero que tienen un papel muy importante. Son emitidas por organizaciones como la ONU o la OMS y están pensadas para orientar los países sobre cómo actuar en temas clave como derechos humanos, salud o medio ambiente. Aunque no crean compromisos jurídicos, como un tratado, son muy influyentes porque representan el acuerdo y las buenas prácticas aceptadas a nivel global. Los países las adoptan de forma voluntaria y muchas veces las usan como base para hacer leyes, políticas públicas o incluso decisiones en los tribunales. Los tratados internacionales son acuerdos jurídicos obligatorios que celebran dos o más países, o bien entre un país y una organización internacional. Estos tratados sí crean derechos y obligaciones legales. México, por ejemplo, debe firmar el tratado, luego el Senado lo aprueba y finalmente el presidente lo ratifica. Una vez publicado en el Diario Oficial, el tratado tiene fuerza de ley dentro del país. A diferencia de las directrices, los tratados sí son vinculantes. México está obligado a cumplirlos y si no lo hace, puede enfrentar sanciones internacionales. Además, dentro de México, los tratados están por encima de las leyes federales y en materia de derechos humanos tienen el mismo valor que la Constitución. ¿Cómo se emiten? La emisión de directrices internacionales varía por organismos, pero generalmente implica la identificación de la necesidad, donde el organismo identifica un área donde se requiere orientación a nivel internacional, ya sea por la existencia de un problema global, la necesidad de armonizar prácticas o la promoción de ciertos estándares. En segundo lugar, tenemos el proceso de consulta y la elaboración. Se convoca a expertos, representantes de los Estados miembros, organizaciones de las sociedades civiles, y otros actores relevantes para participar en la elaboración del documento. Este proceso puede incluir reuniones, consultas escritas y la elaboración de borradores sucesivos. En tercer lugar, tenemos la adopción. Una vez alcanza un consenso que puede variar según las reglas de cada organismo, desde mayoría simple hasta unanimidad, la directriz se adopta formalmente a través de una resolución, declaración u otro instrumento oficial del órgano decisorio del organismo. Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU, el Consejo de la OEA, etcétera. En cuarto lugar, tenemos la publicación y difusión. La directriz adoptada se publica y se difunde a los estados, miembros y al público en general a través de los canales oficiales del organismo, sitios web, publicaciones, etcétera. ¿Cómo se hacen efectivas en el sistema jurídico mexicano? Las directrices internacionales se aplican en México principalmente a través de su incorporación mediante tratados ratificados con jerarquía superior a leyes federales y locales según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la promulgación de leyes internas por el Congreso que las adaptan, la emisión de actos administrativos, ya sean reglamentos, normas, por dependencias, el uso como criterios interpretativos en la jurisprudencia de los tribunales y el diseño de políticas públicas por el Ejecutivo, incluso sin incorporación formal. Las directrices de organismos internacionales, como las de la ONU o la Organización Mundial de Turismo, no son vinculantes. Esto quiere decir que no son leyes ni crean obligaciones legales directas. Son más bien recomendaciones técnicas o éticas que orientan a los países sobre buenas prácticas. Por ejemplo, en derechos humanos, la sostenibilidad o el turismo responsable. México puede decidir si seguirlas de forma voluntaria, pero no está obligado legalmente a cumplirlas. Por otro lado, los tratados internacionales sí son vinculantes, ya que cuando México firma un tratado, el Senado lo aprueba y el presidente lo ratifica, ese tratado se convierte en ley nacional, así lo establece el artículo 133 de la Constitución, que señala que los tratados forman parte de la ley suprema del país. Además, cuando se trata de derechos humanos, los tratados tienen el mismo nivel que la propia Constitución, lo que obliga a todas las autoridades mexicanas a respetarlos y aplicarlos. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante para México, especialmente en el sector turístico? Primero, porque permite que México fortalezca su marco legal interno y cumpla compromisos internacionales relacionados con turismo responsable, protección del medio ambiente, derechos humanos y preservación del patrimonio cultural. Segundo, porque alinear sus políticas públicas con estándares globales, como los de la Agenda 2030 de Naciones Unidas o el Código Ético Mundial para el Turismo, mejora su imagen internacional. Esto genera más confianza entre turistas, inversionistas y otros países. Tercero, porque ayuda a que México sea visto como un destino turístico competitivo, ético, seguro y sostenible, al respetar tanto las directrices como los tratados.
El país proyecta legitimidad, promueve el desarrollo económico y contribuye a un turismo que también respeta el medio ambiente y los derechos de las personas. En resumen, aunque las directrices no obligan y los tratados sí, ambos instrumentos son fundamentales para que México se consolide como un líder en turismo responsable a nivel mundial. Ahora, ¿qué relación tiene con el turismo mexicano? En el ámbito turístico, el derecho internacional desempeña un papel clave. Organismos como la Organización Mundial del Turismo, la ONU, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO emiten directrices que, aunque en muchos casos no son jurídicamente vinculantes, orientan directamente las leyes nacionales y las políticas públicas. En el caso de México, estas normas se han materializado en instrumentos como la Ley General del Turismo y programas como el Programa Sectorial del Turismo 2020-2024. El turismo, al ser una actividad transnacional por naturaleza, requiere de normas armonizadas que garanticen la movilidad, seguridad, inclusión y protección de turistas, prestadores de servicios y comunidades locales. Ahora bien, respecto a su relevancia en el turismo mexicano, las directrices de organismos internacionales garantizan la confianza internacional en nuestro destino, mejoran la competitividad en los servicios turísticos y proyectan legitimidad jurídica del país ante la comunidad global. El turismo no se entiende solo como una actividad económica, sino también como un instrumento para cumplir compromisos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la protección del patrimonio cultural y natural y la promoción de los derechos humanos. Así, México fortalece su marco legal interno, ajustando su Ley General del Turismo para alinearla con los valores impulsados internacionalmente como la sostenibilidad, la accesibilidad y la justicia social, conforme a las directrices emanadas principalmente en la OMT. Algunos ejemplos de las directrices internacionales son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Código de Ética para el Turismo. En cuanto a su relación con la industria turística, se destaca en la Declaración de los Derechos Humanos el artículo 24, derecho al descanso y el esparcimiento. El turismo de descanso recreativo permite a las personas ejercer este derecho esencial para su bienestar. El artículo 13, a moverse libremente y salir a cualquier país y regresar al suyo. Viajar, conocer otros lugares y culturas es ejercer este derecho de movilidad que va de la mano con el artículo 27, derecho a la cultura. El turismo cultural, que promueve conocer museos, tradiciones y patrimonios históricos, conecta directamente con este derecho. El Código de Ética para el Turismo, creado en 1999 por las Naciones Unidas, se basa en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para que el turismo respete los derechos humanos, la diversidad cultural y el medio ambiente. Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran relacionados con la industria debido a que la industria turística genera empleos y crecimiento económico, respaldando el Objetivo 8, y también es destacable su aporte al cumplimiento del Objetivo 11 en su promoción de ciudades y comunidades sostenibles gracias al ecoturismo.